Bueno, al momento lo que habíamos estado comentando es sobre las rectas tangente y normal. Bueno, en este caso, nada más recordando un poquito, la recta tangente es aquella que toca en un punto en específico a la gráfica de una función y su pendiente la obtenemos a partir de la derivada. Evaluada en un valor específico del dominio. En el caso de la recta normal, tenemos una recta que es perpendicular a la tangente en el punto específico de estudio donde se encuentran estas dos. Sus ecuaciones, de acuerdo a lo que habíamos comentado, son para la recta tangente tenemos como ecuación ya con ordenada al origen y pendiente a esta recta, y para la normal, tomando en cuenta la condición de ortogonalidad, de perpendicularidad, entonces, les estaba comentando, con estas, que serían las ecuaciones de las rectas tangente y normal, es con las que podemos encontrar estos dos lugares geométricos para caracterizar a la gráfica de la función. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver un ejemplo un poquito más geométrico que la vez anterior, utilizando la recta tangente y la recta normal. Y vamos a comenzar a ver lo que sería el ángulo entre curvas, para que en la segunda parte de esta sesión pues veamos lo que serían las aplicaciones físicas de la derivada. Y eso pues ya lo concluyamos bien el miércoles. Entonces, díganme si le puedo bajar. Vale. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tengo la cónica. Esta es la cónica que tenemos en el problema. Y lo que queremos encontrar es obtener las ecuaciones de la recta normal y tangente a esta curva. Tal que la recta normal sea paralela a la recta y igual a menos x. Aquí no nos están dando un punto en particular donde realizar los análisis. Aquí lo que nos están pidiendo es obtener las ecuaciones de la recta normal y tangente, tal que la recta normal
sea paralela a y igual a menos x. Ya nos están diciendo cuál es la pendiente de la recta normal, pero no nos están diciendo cuál es el punto en el cual debemos encontrar esto, analizar esto. Entonces, aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. Suponiendo que yo tenga dos rectas, una recta L y R. Entonces, L va a ser paralela a R siempre y cuando la pendiente de L sea igual a la pendiente de R. Esa es la condición de paralelismo en rectas en dos dimensiones. Que yo tenga la pendiente de una paralela a la pendiente de la otra. Que sean iguales. Entonces, en este caso, la recta normal va a ser paralela a la recta y igual a menos x. Para esta recta y igual a menos x, eso quiere decir que su pendiente es igual a menos 1. Y en consecuencia, la pendiente de la recta normal también tiene que ser igual a menos 1. Entonces, aquí tenemos el problema en el cual no sabemos dónde vamos a calcular las rectas tangente y normal, pero sí tenemos una característica en particular para que podamos establecer dónde se pueden encontrar estas rectas tangente y normal. Directamente aquí nos dicen que la pendiente de la recta normal tiene que ser igual, es decir, debe ser paralela a la pendiente de la recta y igual a menos x. Entonces, recordando lo que tenemos por acá arriba, la pendiente de la recta normal es esta. Entonces, vamos a considerar que la derivada menos 1 entre la derivada, que es la pendiente de la recta normal, vamos a forzarla a que cumpla con esta situación. Ahora, ¿eso en qué nos va a ayudar? Pues de que con ella vamos a poder encontrar cuál es el valor de y o de x para que podamos forzar a esta condición de paralelismo entre la recta y igual a menos x y la recta normal a esta curva. Esta situación geométrica nos está ayudando a establecer una optimización. Saber a partir de una condición cuál es el valor que necesito para que se cumpla esa condición. Más adelante los veremos en situaciones de máximos y mínimos y ahí ya sabremos cuando exista un volumen máximo o un área mínima, etc. Por el momento solamente estamos forzando a anclar a la recta normal a una condición en particular. Entonces, le voy a bajar un poquito. Como la pendiente de la recta normal es menos 1 entre la derivada, evaluada en un valor específico, eso quiere decir, por esta condición, que menos este recíproco de la derivada evaluado en un punto tiene que ser igual a menos 1. Ahora, eso es lo que ya planteamos. A partir de ahí podemos encontrar los valores de x que satisfacen esta situación. ¿Qué pasó, Rafael? Pues porque es el coeficiente que acompaña a la x en la recta y igual a menos x.
Y esta pues vendría siendo la pendiente de esta recta. Ni nada. Bueno. Entonces, a partir de aquí, pues ya tenemos planteado cómo podemos resolver este escenario. El problema es cuál es la función de f. Porque lo que me dan es esta curva. Es una hipérbola. Y me la dan así de manera completa. Ustedes pueden observar que para esta hipérbola el semieje transverso está asociado a y, precisamente porque y tiene el signo negativo. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo le hago? Se puede hacer eso, pero esa es mejor opción, derivar implícitamente. Primero, pues porque al derivar implícitamente, como tengo aquí las funciones polinómicas, x cuadrada y y cuadrada, pues resulta que eso, de acuerdo a la derivación de la función potencia, va a bajar el grado y nada más manejaría x y y lineales. Y segundo, si despejo y, pues voy a caer en una raíz cuadrada y debo elegir qué rama, positiva o negativa. Pues tendría que usar las dos porque no sé cuál es el punto en x en el cual se evalúa la recta normal y me dé pendiente menos 1. Y segundo, pues al derivar vamos a derivar raíces. Y si recuerdan, al derivar la raíz me va a quedar en el denominador. Entonces eso se vuelve un poquito más complicado de trabajar. La mejor opción es precisamente realizar la derivación de forma implícita. Y así abarco todos los puntos donde la pendiente puede ser de la recta normal es menos 1 y me ahorro el uso de raíces. Tal vez hasta el final tendré que usar una raíz, pero ya de manera numérica. Entonces, pues derivemos esto de manera implícita. Y me queda lo siguiente. A ver, derivando esta respecto de x, primero, pues el 1 sobre 36 es una constante, entonces sale de la derivada. Lo cual me deja la derivada de x cuadrada. Exponente como coeficiente por función elevada a una unidad menos. Menos 1 sobre 16, otra constante que sale de la derivada. Y entonces derivamos y cuadrada respecto de x. Igual, el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos por la derivada de lo de adentro. Y esto tendría que ser igual a la derivada de 1, que viene siendo 0. Entonces aquí puedo simplificar un poquito. 2 sobre 36, pues a final de cuentas me queda como x sobre 18. Menos 2 entre 16. Esto me va a quedar como y entre 8 por y', y esto es igual a 0. Sí, por y', ya tengo el y ahí en el numerador. Entonces, podemos despejar y'. Le bajo por aquí. Y esto nos queda como x entre 18 es igual a y octavos de y'. Y al despejar y', me queda 8 sobre 18 por x entre y esto es igual a y'. Entonces el 8 pues pasa multiplicando y la y pasa dividiendo. Podemos simplificar todavía un poquito más el 8 entre 18. A ver, si al 8 le tomo la mitad, me queda 4.
Y si el 18 le tomo la mitad, me queda 9. Y entonces esta ya es la derivada. Es la derivada que acabamos de encontrar de la función. Es la derivada implícita, sí, porque me queda en términos de x y y. Sí, en esencia sí. Sí nos queda exactamente lo mismo, sustituyendo obviamente lo que tenemos aquí en términos de la y que despejemos. Pero sí, sí queda exactamente lo mismo. Bueno, hasta ahí todo bien con la derivación implícita. ¿Cuál menos? Menos y entre 8. Pero este lo pasamos del otro lado sumando. Y... ¿sí? Ok, de nada. ¿Qué pasó, Guillermo? Porque estamos calculando la deriva de la función potencia. Como tengo y cuadrada, pues el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos. Y al estar derivando respecto de x, pues hay que derivar y respecto de x. De ahí salió la y prima. Ni nada. Bueno. A ver, ahora una cuestión importante. Le voy a subir un poco porque necesitamos esto. La condición de paralelismo con la recta normal y la recta y igual a menos x era esta. Entonces, ya tengo aquí la derivada, que es f' de la función, pues es y', porque es la función que estamos trabajando. Entonces, ustedes pueden observar que si yo multiplico a ambos lados de esta igualdad por menos f' de a, entonces tendríamos que la derivada respecto de f evaluada en a tendría que ser igual a 1. O en otras palabras, esta f' de a la multiplico, la paso del otro lado multiplicando y a ambos lados multiplico por menos 1. Digamos que en lugar de estar trabajando con el cociente, mejor despejamos f' de a y la dejamos manejada como si fuese una ecuación sin denominador. Y debido a que esta situación es la que tenemos por acá, pues entonces ya tenemos una forma en la cual podemos despejar x y y, porque entonces estas dos derivadas me indicarían que 4x entre 9y tendría que ser igual a 1. La condición del paralelismo de la recta normal al despejar f', pues me devolvió esto. Y como la derivada de la curva es eso quiere decir que 4x entre 9y tiene que ser igual a 1. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí están de acuerdo con eso? Bueno. Ahora, tomando en cuenta esto, pues pueden multiplicar a ambos lados por 9y. Y observen que 4x es igual a 9y. Pueden, por ejemplo, despejar x. Y x va a ser igual a 9 cuartos de y. Bueno, aquí la situación es que pues tenemos la
la ecuación de la curva. Esta. Y entonces, como ya tengo a X aquí despejada, la tengo despejada a partir de la condición del paralelismo con la recta normal, de la recta normal con la recta y igual a menos X, pues la puedo sustituir aquí. Y al sustituir, podemos encontrar cuánto vale X. Ya que sepamos cuánto vale X, podemos encontrar cuánto vale y encontrar la ecuación de la recta normal y la recta tangente en ese punto en particular. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Cómo? Pues es el punto donde la recta normal tiene pendiente menos 1. No hay nada. Entonces, a ver, voy a encontrar el punto completo para que nada más nos dediquemos a encontrar la pendiente, la ordenada al origen, para encontrar las rectas normal y tangente. En este caso nos van a devolver 2 puntos, solo lo vamos a calcular en uno. Ya cuando veamos los dos valores, decidimos en cuál de esos dos valores encontraremos las ecuaciones de la recta normal y tangente. Entonces, sustituyo x igual a 9 cuartos de y en la ecuación de la hipérbola. Entonces, x cuadrada, pues en este caso sería 81 sobre 16 y cuadrada entre 36 menos y cuadrada entre 16 y esto es igual a 1. Ahora vamos a uniformizar términos. En este caso, primero el cociente que tenemos debajo de y cuadrada y debajo de 81 sobre 16 y cuadrada. En este caso, para no complicarnos, voy a multiplicar por 16 la fracción de 81 entre 16 y cuadrada, y para no alterar, pues voy a dividir. Por el otro lado, pues voy a multiplicar 36 y cuadrada, y para no alterar voy a dividir. Y esto sigue siendo igual a 1. Bien, dense cuenta de la conveniencia que esto nos representa para realizar la suma de fracciones. Porque en el primer sumando, cuando yo multiplico por 16 el numerador, se simplifica con el denominador 16 dentro del numerador. Para no afectar, pues obviamente abajo también multiplico por 16. Entonces, esto me va a quedar como 81 y cuadrada entre, lo voy a conservar así. 16 por 36 menos 36y cuadrada entre 16 por 36 igual a 1. Puedo sumar, bueno, restar, en este caso es restar, porque ya tengo los mismos denominadores y arriba pues tengo numeradores en términos de y cuadrada. Entonces, en este caso, 81 menos 36, 45 exactamente. Entonces me quedaría 45y cuadrada y esto es igual a
16 por 36. Aquí yo lo único que hice fue la resta en el numerador y el denominador que ya está uniformizado, 16 por 36, pues lo pasé multiplicando para el otro lado. Bueno. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí queda claro este despeje? Bueno. Uh-huh. Ah, es que como aquí abajo los denominadores son diferentes, hay que sacar el factor común. Ni nada. Bueno, no el factor común, el denominador común más bien es el término correcto. Bueno, ahora, antes de calcular la raíz, también vean la conveniencia de que dejé expresados así los términos. Porque observen que 45 lo pueden dividir entre 9. Y les queda 5. Y del otro lado, 36 también lo pueden dividir entre 9. Y les queda 4. Y ahora sí, despejo y cuadrada para que nos quede 16 por 4 entre 5. Y en consecuencia y va a tener dos valores, uno positivo y uno negativo. Porque voy a tomar la raíz. Entonces, para no estarnos complicando mucho respecto a la factorización de este polinomio, porque aunque esté en y es un polinomio, pues tomamos raíz, nos va a dar positivo y negativo. El primero sería la raíz de 16, que es 4, por la raíz de 4, que es 2. Entonces arriba me quedaría 8 y abajo me quedaría la raíz de 5. Entonces 16 por 4 es 64. Le tomo la raíz y me queda 8. Y le tomo la raíz de 5, me queda raíz de 5. Y ya tenemos lo que vale y. ¿Hasta ahí todo bien? Vale. A ver, nada más déjenme, voy por lo que valía x. Esto es lo que teníamos de nuestra condición de paralelismo con la recta normal. Y pues es lo que valdría x en este caso. Entonces, cuando yo sustituyo ese valor de y, x vendría siendo igual a 9 cuartos por más menos 8 sobre raíz de 5. Y por lo tanto, x es igual 8 entre 4 me queda 2. Por 9, 18. Entre raíz de 5. Y más menos. Aquí tomen en consideración lo siguiente. Para que no se confundan a qué valor le corresponde cuál. Si yo sustituyo más 8 sobre raíz de 5 aquí, 8 sobre raíz de 5 es positivo, y al multiplicar por 9 cuartos, pues me va a quedar positivo y positivo. Si sustituimos y igual a menos 8 sobre raíz de 5 en esta misma expresión,
Pues me quedaría 9 cuartos, que es positivo, por menos 8 sobre raíz de 5, que es negativo. Entonces obtendría x igual a menos 18 sobre raíz de 5. Eso se los comento, ¿por qué? Porque de repente podemos pensar que podemos mezclar los valores y pues eso no puede llegar a ser posible, porque entonces estaríamos obteniendo 4 puntos y de esos 4 puntos, 2 sí cumplirían con la condición y los otros 2 no. Entonces, si yo sustituyo y positiva aquí, obtengo x positiva. Si sustituyo y negativa en esa misma expresión de x, obtengo x negativa. Y pues con esto ya encontramos. Sí, cuando sustituyo y positiva en x, obtengo x positiva. Y si sustituyo y negativa, obtengo x negativa. ¿Positivo con positivo? ¿Cuál multiplicación de fracciones? Sí. Son 18. Sí, exactamente. 9 por 8 son 72 y el dividir 72 entre 4 da 18. Ni nada. Bueno. Pues ya tenemos los puntos donde la recta normal es paralela a y igual a menos x en los siguientes puntos. En el punto P, que es precisamente lo que les decía, x positiva y positiva, que es 18 sobre raíz de 5, 8 sobre raíz de 5, y el otro punto donde se presenta la misma situación es menos 18 sobre raíz de 5 en x menos 8 sobre raíz de 5 en y. Entonces, en estos dos puntos es donde encontramos las rectas, la recta normal paralela a y igual a menos x. Lo que vamos a hacer pues es encontrar la ecuación de esa recta normal. ¿Qué pasó? Pues porque aquí nos dice que es y. No hay nada. Bueno, entonces, en este caso ya tenemos el punto y la pendiente. Ya nada más nos hace falta encontrar la ecuación de la recta. Aquí les pregunto, ¿con qué punto quieren trabajar? ¿Con P o con Q? Con P, vale. Y después en GeoGebra vemos la situación de Q. Bueno, entonces tengo que x es igual a 18 sobre raíz de 5. Y es igual a 8 sobre raíz de 5. Y en este caso, para la recta normal, la pendiente es menos 1, precisamente porque debe ser paralela a esta. Bueno, pues entonces la ecuación de la recta normal viene siendo: la recta normal es igual a la pendiente de la recta normal por x de la recta normal más la ordenada al origen. Ahora ya tenemos un punto de esta recta que se encuentra en x igual a 18 sobre raíz de 5 y 8 sobre raíz de 5. Entonces voy a sustituir esos valores.
y es 8 sobre raíz de 5. Esto es igual a la pendiente, que vendría siendo menos 1. Por el valor de x en el punto donde la recta normal tiene pendiente menos 1, más la ordenada al origen. Eso quiere decir que esta ordenada al origen de la recta normal viene siendo, al despejar esta, estarán de acuerdo que nos queda 26 sobre raíz de 5, ¿no? Y entonces ya tenemos la ecuación de la recta normal. Entonces, en este caso, la ecuación de la recta normal es y igual a menos x más 26 sobre raíz de 5. ¿Qué pasó? Sí, se hubiese dado lo mismo, nada más que aquí nada más conocemos un punto, que es el punto P. Ni nada. Bueno. ¿Algo más que deseen comentar aquí? No, pues es el dato que nos dan de inicio. Que sea paralela a esa recta. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno. Y pues por último, ya nada más calculamos la ecuación de la recta tangente. Bueno, pero antes. Si necesitan que le mueva a algún otro lado de la pizarra, pues nada más me lo comentan. Y pues indíquenme si ya le puedo bajar. Vale, pues. Ni nada. Entonces, para la recta tangente vamos a ocupar la condición de paralelismo. De perpendicularidad. Si yo tengo que la recta tangente debe tener estos elementos, entonces la pendiente debe ser 1 entre la pendiente de la recta normal, precisamente para lograr la condición de perpendicularidad. Lo que me habían comentado en la sesión anterior. Para que dos rectas sean perpendiculares, las pendientes tienen que ser recíprocas y con signo diferente. Entonces ya tenemos estos elementos. Como es en el mismo punto, pues resulta que y es 8 sobre raíz de 5. La pendiente es menos 1. La pendiente de la recta normal. Por lo tanto, aquí me debe de devolver 1.
Y x pues viene siendo 18 sobre raíz de 5 más la ordenada al origen de la recta tangente. Y entonces en consecuencia estarán de acuerdo que la ordenada al origen de la recta tangente es menos 10 sobre raíz de 5. Y en consecuencia tenemos que la recta tangente tiene por ecuación y igual a x menos 10 sobre raíz de 5. ¿Hasta ahí tienen algún comentario? Sí, esto sería nada más para el punto P. Faltarían las ecuaciones para el punto Q. Pero esas ya las vamos a calcular directamente con GeoGebra. Más que nada para ver que efectivamente nos va a devolver la recta normal con las características que queremos. De nada. Entonces, en el momento que ustedes me lo indiquen, nos pasamos a GeoGebra. ¿Qué pasó? Porque la ecuación de la normal es menos 1 y menos 1 entre menos 1, por eso nos da más 1. Ni nada. A ver, me paso a GeoGebra. A ver, entonces ahí ya está GeoGebra. Y pues, a ver, primero pongo la hipérbola que nos habían dado. X cuadrada entre 36 menos y cuadrada entre 16. Y esto es igual a 1. Bien, esta es la hipérbola. Observen que efectivamente sucede lo que les había comentado. El eje, el semieje transverso conjugado está asociado al eje Y. Bueno, entonces a partir de esta vamos a encontrar los puntos. A ver, el punto P, que es en el cual estuvimos trabajando. El punto P nos había dado 18 entre raíz de 5 para X. Y en el caso de Y, ¿qué nos había dado? 8 entre raíz de 5. Bien, observen que ahí está el punto sobre la hipérbola. Voy a poner también el punto Q, que en este caso era menos 18 entre raíz de 5 y menos 8 entre raíz de 5. Bien, esta es la ventaja de haber realizado la derivada de manera implícita, porque nos dio los dos puntos directamente, los dos puntos que deben cumplir con la situación de nuestro problema.
Si hubiésemos despejado y para derivar respecto de x, solo nos hubiese dado un punto, dependiendo del valor, ya sea positivo o negativo, que le hubiésemos dado a la raíz al momento de despejar y dejarla en forma explícita. Bueno, voy a poner la ecuación de la recta que nos fijó la condición de paralelismo, que es esta. Esta la voy a poner en color rojo. Y igual a menos x es la recta que nos dijeron. Obtén la recta normal que sea paralela a esta recta. Y bueno, pues entonces vamos a escribir las ecuaciones de la recta tangente primero y después normal en el punto P. Entonces, para el punto P nos dio de recta tangente y igual a x menos 10 sobre raíz de 5. Ahí ustedes pueden observar cómo efectivamente esta recta, que voy a poner en color azul, es tangente a la hipérbola en este punto P. Solo toca la hipérbola en ese punto. Y pueden observar cómo efectivamente hay 90 grados entre la recta roja y la recta azul. Eso quiere decir que la recta normal que nos había devuelto y igual a menos x más, ¿qué? 26, ¿no? Sobre raíz de 5. Observen cómo efectivamente pasa por el punto P. Y es paralela a la recta roja. Ambas tienen la misma pendiente, menos 1. Tienen diferente ordenada al origen. Eso no interesa porque a final de cuentas la pendiente es la que les da la condición de paralelismo. Y para el punto Q va a suceder lo mismo. Lo mismo que hicimos hace un momento para el punto P, se puede realizar para el punto Q. Nada más que aquí pues ya lo voy a poner de manera gráfica a partir de GeoGebra. Entonces, esta sería la recta tangente en el punto Q y la recta perpendicular a este punto que pase por Q vendría siendo esta. Aquí GeoGebra nos la da en términos de la ecuación lineal completa, sin llevarla a su forma canónica. Pero pues el proceso de cálculo es exactamente el mismo que llevamos a cabo hace rato con el punto P. Aquí pues nos damos cuenta cómo pues efectivamente nuestro cálculo con el punto P, que fue el que realizamos, es correcto. Y con el punto Q va a salir también correcto, siguiendo el mismo proceso, pero ahora utilizando x igual a menos 18 entre raíz de 5 y y igual a menos 8 entre raíz de 5. Y entonces aquí ya forzamos a que se cumpla una característica geométrica en particular. Bueno, ¿al momento tienen algún comentario? Bueno, ya es una aplicación un poquito más complicada porque pues tiene que ver ya directamente con cálculo vectorial. Bueno, lo podemos hacer con vectores, pero también tiene que ver con cálculo vectorial. Me voy a pasar a la pizarra nada más para dar un ejemplo, ese ejemplo en particular. Supongan que
Por aquí tienen a la Estación Espacial Internacional. Y supongan que hay... que aquí tengo lo que vendría siendo la órbita de... pues no sé, en este... digo, ya no se usa, pero pues se me ocurre que esta es la órbita del transbordador. O del aparato que utilizan para ir al espacio. A pesar de que ya el transbordador está jubilado, pues no importa, supongamos que todavía no lo está. Entonces, el vehículo, el orbitador, viene por aquí, va recorriendo su trayectoria. Y entonces, en este caso, lo voy a tomar como una situación de tangencia, no de recta normal. ¿En qué momento debemos aplicar una maniobra en el orbitador para que éste salga de su órbita usual y se dirige en línea recta a la Estación Espacial Internacional? Entonces, aquí necesito la recta tangente a esta trayectoria, pero que contenga un punto en particular. Entonces, ¿cuál es el punto? Aquí le voy a llamar A. ¿Cuál es el punto A de esta órbita en el cual tenemos que aplicar la maniobra para salir de la órbita y poder llegar a la estación? Es un problema muy sencillo, porque nada más estamos fijando a la condición de tangencia en una trayectoria. Pero bueno, la matemática básica nos dice, pues tienes que calcular la recta tangente en ese punto que te lo devuelve la derivada. Ahora, esto es en dos dimensiones, el ejemplo lo estamos planteando en dos dimensiones. En la realidad ya tiene que ver con cálculo vectorial, pues porque están en el espacio y están utilizando lo que es la geometría diferencial de la órbita, de la trayectoria. Aquí utilizarían un vector, porque además no solamente tienen que saber a ver en qué momento de la trayectoria, sino también con qué velocidad de la trayectoria, qué aceleración debe tener el móvil. O sea, ya es un poquito más complicado. Pero desde el punto de vista de la geometría, lo que estoy buscando es el punto donde existe una recta tangente con ciertas características. Entonces, de nada. Entonces aquí sí, es muy simple, o sea, el sentido de plantear el problema, pues es muy simple, ¿no? Calcula la recta tangente. Ya todo el proceso que lleva a cabo de la ingeniería de la aerodinámica, de la ingeniería mecánica y eléctrica, etcétera, de todo eso, bueno, eso ya es todavía más avanzado. Pero así la base geométrica, pues la tenemos aquí. Ahora, no nos vayamos más lejos. Supongan que por aquí tienen un blanco y que van trabajando por una trayectoria así. Bueno, mejor dicho, van desplazándose por una trayectoria así. Yo quiero pegarle al blanco aquí porque aquí me van a dar 1000 puntos. Y conforme me voy moviendo, pues por ejemplo, lanzo por aquí una burbujita. ¿En qué momento de la trayectoria debo lanzar la burbujita para que le pegue al blanco y me devuelva los 1000 puntos? Y ahora, hablo de burbujita, pues porque en los móviles es muy común encontrar
jueguitos con burbujitas, que lanzan la burbuja y le pegan a un grupo de ese color y se revientan las burbujas. En los videojuegos también podemos utilizar esto. Ahí sí ya es, dependiendo del videojuego, si es en 2 o 3 dimensiones, ya estamos usando directamente la geometría. Necesito que mi burbujita se vaya directo, recto, y pues ahí ya necesitaría esta situación. Ya nos olvidamos que de la velocidad y de todas esas cuestiones. Aquí sí ya es pura geometría. Ah, pero es que sí conocemos este. Sí conocemos este punto. Y conocemos un punto de la curva. Entonces, a final de cuentas, tenemos que la pendiente sería el punto que conozco. Voy a llamarle A. Menos el de la función. Ah, bueno, pero este es Y. Sería Y de A menos Y de la función. Bueno, que en este caso sería la función f de x entre xa menos x. Esa sería la pendiente para un punto de la curva y el punto del blanco, que en esencia pues el videojuego ya lo debería conocer. Y para que me devuelva la recta tangente, pues este tendría que ser f' del punto x. Y entonces, como este depende de x, este depende de x, este depende de x y este depende, estos son constantes, porque el blanco en esencia no se mueve, pues ya podemos despejar x para saber cuál es el punto donde va a ir ahí donde va a salir el disparo. De nada. Bueno, entonces, aquí dense cuenta que esta situación de forzar cuestiones geométricas, pues es muy, ¿cómo llamarlo? Muy socorrido en el sentido de los videojuegos y pues en cosas todavía más complicadas. Ah, bueno, de hecho también estoy recordando ahora lo que les comenté en la sesión anterior de un móvil cuando da la vuelta, cómo le hace para no salir disparado, qué velocidad va a llevar en algún momento dado para no salir disparado fuera de la trayectoria. Entonces ahí tendríamos que forzar a no llegar a la recta tangente, a que la velocidad del móvil no, a la aceleración del móvil no haga que al pasar por ese punto llegue a la recta tangente con cierto vector de velocidad. Ahí ya estaríamos hablando de forzar a los vectores, porque ya tendríamos una dirección en particular. Entonces, ahí en lugar de forzar a que en ese punto esté la recta, mejor forzamos a que en ese punto no se genere esa recta. Pero bueno, ahí también ya se involucran otros fenómenos, no solamente la geometría. Bueno, díganme si les puedo borrar. Bueno. Y por último, respecto a las aplicaciones geométricas, para que a ver si nos da tiempo de ver un poquito de aplicaciones físicas antes del miércoles. Lo que es el ángulo de intersección.
En el caso del ángulo de intersección, estamos hablando entre curvas, no solo entre rectas. Cuando yo tengo dos rectas, por ejemplo esta y esta, el ángulo de intersección pues es el ángulo de menor magnitud que se forma, que en este caso en dos dimensiones sería el ángulo agudo. Aquí hay que tomar en cuenta entonces primero cuál es el ángulo entre rectas. ¿Se acuerdan cómo calcular el ángulo entre rectas? Voy a decir que este es L y este es R. Tangente del ángulo, aquí es igual. La pendiente de R menos la pendiente de L entre 1 más la pendiente de R por la pendiente de L. Ahora, eso es la identidad trigonométrica de la tangente de la suma de ángulos. O de la resta, mejor dicho, de la resta de ángulos. Pero ahora, aquí una cuestión importante es esta resta. Porque entonces, si hago R menos L, me va a devolver este. Y si las intercambio, si primero hago L menos R, me va a devolver este. Ahora, en esencia los dos ángulos son correctos, pero se toma por convención el de menor magnitud como el ángulo entre rectas. Entonces, para evitar esa situación, le tomamos el valor absoluto. ¿Por qué le tomamos el valor absoluto? Porque independientemente de lo que hay aquí, sea positivo o negativo, al tomar el valor absoluto se vuelve positivo. Y las tangentes en el primer cuadrante siempre son positivas. De tal forma que este ángulo alfa, que es agudo porque es el menor que se puede formar entre las dos rectas, pues resulta que me devolvería una tangente positiva y por eso es que le tomo el valor absoluto. Para asegurar, este valor absoluto es para asegurar que voy a obtener el ángulo alfa agudo, el de menor magnitud, y no el ángulo beta. Entonces, esta es la expresión para calcular la tangente del ángulo entre dos rectas. Si eso lo pasamos a dos curvas, por ejemplo, esta curva por aquí y esta que viene por acá, existe un punto de intersección. Y en ese punto de intersección podemos calcular las rectas tangentes. La tangente a una y la tangente a otra. De tal forma que aquí se convertiría el ángulo entre rectas tangentes al ángulo de intersección entre curvas. Vamos a decir que este es F y este es G. Entonces, la tangente alfa del ángulo de intersección entre curvas, pues es la misma que la del ángulo de intersección entre rectas. Nada más que aquí estamos utilizando las rectas tangentes. Y al hablar de rectas tangentes, pues estamos hablando de la derivada. Y es conveniente aclarar que es en el punto de intersección. Antes de calcular cualquier ángulo, hay que calcular el ángulo de intersección. Siempre es necesario que realicemos eso, calcular ángulo
de intersección. En realidad no importa por el valor absoluto, porque al realizar f menos g o g menos f, pues el signo se va a perder. Entonces, para calcular el ángulo entre curvas, pues necesitamos calcular el ángulo entre sus rectas tangentes. Y pues antes de eso también debemos considerar el punto de intersección. Cuando estamos analizando eso, el punto de intersección es un lugar del dominio de ambas funciones. El punto de intersección siempre debe estar contenido en ambas funciones. Si no está contenido en alguna de ellas, entonces no es un punto de intersección. Por lo tanto, hay que saber discriminar cuando un valor pertenece o no pertenece al dominio de alguna de las dos funciones. Con una función al que no pertenezca, ya no existe intersección. Indíquenme cuando le pueda bajar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver como ejemplo del ángulo de intersección. A calcular cuál es ese ángulo de intersección para estas dos funciones. ¿Qué me falta? Falta este. Vamos a calcular el ángulo de intersección entre las funciones f y g. Entonces, exactamente, lo primero que hay que hacer es encontrar el punto de intersección. Y en este caso, el punto de intersección se localiza donde f de x pues es igual a g de x. Ahora, así como les comenté, es posible que estas funciones en algún momento dado no se corten entre sí, entonces no hay punto de intersección, porque el valor que se encontró no satisface al dominio de alguna de las funciones. Pero también sucede el caso contrario, en el cual las funciones se corten en dos lugares diferentes y entonces encontraríamos dos valores de punto de intersección. Ahí pues ya dependería de cada quien localizar el ángulo de intersección en uno o en otro punto, o que nos especifiquen que el punto de intersección se encuentre en algún lugar en específico. Pero así como podemos tener uno o ningún punto de intersección, también podemos tener múltiples. Entonces, aquí vamos a observar cuáles son los puntos de intersección. Y entonces de inicio tenemos que igualar las dos reglas de correspondencia. Por un lado, el logaritmo de x menos 1
tendría que ser igual a x menos 1 por el logaritmo de 1 entre x menos 1. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo despejamos x? ¿Alguna idea de cómo despejar x? Derivando. No. No, porque al derivar ya se afectan las funciones, ya no son las mismas y nada más encontraríamos el lugar donde las derivadas son iguales, es decir, donde las rectas tangentes son paralelas. La inversa. No, porque ya sería otra función diferente. Propiedades de logaritmos, esa es una opción. ¿Qué pasó, Aldo? Exacto. Entonces, la opción es propiedades de logaritmos en este caso. Primero, para ir con calma, este cociente, en términos de exponentes, lo puedo expresar como el logaritmo de x menos 1 elevado a la menos 1. Es la parte de leyes de exponentes. Y por propiedades de los logaritmos, el exponente sale del logaritmo como si fuese un coeficiente. Entonces, este menos al salir del logaritmo se convirtió en este menos. Ah, bueno, ya tenemos algo más simple. Ahora, error común. Este se simplifica con este. Porque son el mismo logaritmo, ¿sí están de acuerdo? Bueno, eso es un error común. Porque ¿qué pasa si x es 2? ¿Qué pasó, Ricardo? Sale del logaritmo como coeficiente, es este signo negativo. Y nada. ¿Qué pasa si x es 2? Tendríamos ahí, si x es 2, a ver, calma. Si x es 2, el logaritmo natural, tendría ahí el logaritmo natural de 1, y el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, lo que estaría haciendo al simplificar este con este es hacer una división entre 0. Y eso no es posible. Restamos, bueno, tendríamos que factorizar. Entonces, por eso les digo que es un error común el, pues simplifico ambos lados. Pues sí, pero no sé cuánto vale x, no sé si el resultado del logaritmo me devolvería 0. Entonces, a menos que ya sepan que la cantidad no les puede dar 0, sí pueden hacerlo. Por ejemplo, que tuviesen 3xy igual a
x con x mayor a 0. De inicio les dijeron en alguna condición x mayor a 0. Bueno, pues aquí sí puedo simplificarme a ambos lados x porque ya sé de antemano que x es mayor a 0. Y entonces y es igual a 1/3. Pero si esto no lo tengo, no lo conozco, no me puedo simplificar x a ambos lados sin incluir esa condición de que x sea 0. Porque entonces estoy cayendo en una división entre 0, primero, y segundo, ¿qué tal si el valor que estoy buscando viene precisamente de eso? Entonces, lo más conveniente es que primero pasemos todo de un solo lado de la ecuación. A final de cuentas es una ecuación. Y pues aplicamos lo mismo que sabemos de las ecuaciones. Todo lo que tenga x lo pasamos de un lado, todo lo que no tenga x lo pasamos del otro. Vale. A ver, entonces, aquí ya tenemos una suma donde el logaritmo natural está en ambos factores. Entonces, factorizo el logaritmo. Logaritmo por 1 me devuelve este. Logaritmo por x menos 1, pues me devuelve todo este. Simplifico. X logaritmo natural de x menos 1, esto es igual a 0. Entonces, observen que tengo el producto de dos números igualados a 0. Y aquí tenemos dos situaciones. O una es 0 o la otra es 0. Ya tenemos un valor de x. X es igual a 0. Y ahora tendríamos el otro valor. Logaritmo natural de x menos 1 tiene que ser igual a 0. Pues es lo que vamos a ver. Aquí nos dio dos valores, nos va a dar dos valores, uno para el logaritmo y otro para x igual a 0, el que nos dio directamente. Hay que ver qué es lo que sucede con esos dos puntos en los dominios de las funciones. Y entonces, pues aquí ya tenemos el e a la logaritmo natural de x menos 1. Bueno, tomo la función exponencial. De este lado me queda x menos 1 y e a la 0 es 1. Y vean qué sorpresa. X es igual a 2. Nos dio un valor válido para que esta igualdad entre funciones sea igual a 0, sean iguales, para que estas dos funciones sean iguales en el punto de intersección. Si nos hubiésemos simplificado el logaritmo como lo comentamos desde un inicio, no hubiésemos encontrado este valor, que es un potencial punto de intersección. Y voy aquí por las funciones. Voy a bajar como por aquí. ¿Qué pasó, Guillermo? Porque estamos tomando la inversa del logaritmo. Aquí sí estamos tomando la inversa. Aquí sí ya podemos para despejar x. Observen las funciones. ¿Qué pasa si x es igual a 0? Esta no existe. Si x es igual a 0, f de 0 es logaritmo de menos 1 y eso pues no existe.
Entonces, esto no se puede. En la función f no tengo en su dominio el valor de x igual a 0. Entonces, este valor lo voy a descartar. Observen que x igual a 2 sí está contenido en el dominio de esta función, porque 2 menos 1 es 1 y el logaritmo natural de 1 vale 0. Verifico en el otro. Aquí también está contenido el valor de x igual a 2 en el dominio de la función. El único que me puede traer problemas es este término. Primero, pues porque es un cociente, entonces tiene que ser diferente de 0 el denominador. Con x igual a 2, pues 2 menos 1 es 1, no hay ningún problema. Tengo ahí se me fue. El denominador diferente de 0. Y segunda instancia, ese logaritmo natural pues tiene que ser, su argumento tiene que ser positivo. Con x igual a 2, pues me quedaría 1 entre 1, que sigue siendo 1, y el logaritmo natural de 1 es 0. Fíjense que el valor de x igual a 2 nos los dio el logaritmo de x menos 1. Si desde arriba, en esta situación, hubiésemos dicho, pues tengo el mismo término a ambos lados, adiós con y me queda que 1 es igual a menos x más 1. Pues nos volamos la solución válida, porque x igual a 0 ya nos dimos cuenta que no es válida, porque no pertenece al dominio de las funciones. Entonces, cada vez que vean una ecuación como esta, o en general como esta, que les comentaba, 3xy igual a y, pues no porque vean el mismo término a ambos lados simplifíquenlo de una vez, porque ahí puede estar la solución. Entonces, es mejor factorizar 3xy menos y igual a 0, entonces aquí puedo factorizar 3x menos 1 por y igual a 0, y dicen o este es 0 o el de acá abajo es 0. Y ya con eso tienen dos posibles opciones, pues sí, pero pues pueden verificar cuál de esas dos opciones concuerda con el dominio de las funciones. ¿Sí queda clara esta situación? Bueno, entonces, sugerencia, tengan cuidado con eso. Y qué bueno que lo planteamos aquí en este ejemplo, porque en cálculo vectorial se da mucho. Cuando ven máximos y mínimos de funciones multivariable, esto se presenta mucho, de que de repente tengo el mismo término a ambos lados de la igualdad, pues me lo simplifico y ya. Y pues sí, pero ahí ya se te fue una solución. Bueno. Exacto. A menos que sepan que el valor no les va a dar 0. Esa es la única condición. Que sepan que el valor no les va a dar 0. Bueno. Entonces, ya tenemos la intersección. Ahí. La intersección es en x igual a 2. Y el valor de y, pues lo obtendrían al sustituir x igual a 2 en cualquiera de las dos funciones, ya sea la imagen de g o la imagen de f. Que de acuerdo a lo que acabamos de corroborar, con x igual a 0 y x igual a 2, pues y nos devolvería el valor de 0. Porque aquí tendríamos el logaritmo natural de 1. Al evaluar logaritmo de x menos 1 en 2, tengo el logaritmo de 1. Y f de 2 sería igual a 0. Entonces, ese es el punto de intersección.
Ahora, hasta aquí nada más hemos encontrado el punto de intersección. Nos hace falta encontrar el ángulo. A ver, hasta aquí. ¿Queda claro lo de la intersección? Porque evalúa x igual a 2 en f o en g, en cualquiera de las dos. Y esa es la imagen de f o de g. Bueno, entonces, ahora sí, calculando el ángulo. No necesito las ecuaciones de las rectas completas, solo la de la tangente, las tangentes. Entonces, pues calculemos la pendiente a f, que en este caso debe ser f' evaluada en 2 en el punto de intersección, que es donde vamos a calcular el ángulo. Bueno, pues entonces calculo la derivada. Bueno, primero pongo f de x y ya después calculo la derivada. F de x es igual al logaritmo natural de x menos 1. Entonces, f' de x es 1 entre x menos 1, que es la derivada del logaritmo natural, por la derivada del argumento, la derivada de lo de adentro, que la derivada de x menos 1, pues es 1. Entonces, esa es la derivada de f de x. Uno entre la función. No hay nada. Evalúo ahora ya en el valor de 2. F' de 2. Pues me quedó 1. Y en consecuencia la pendiente de f es igual a 1. Entonces ya tengo la pendiente de la primera función. Y ahora calculo la pendiente a g, que en este caso sería g' evaluada en 2, la derivada de g evaluada en 2. Entonces, recordando, g de x es igual a x menos 1 por el logaritmo natural de x menos 1. Y en consecuencia tenemos que la derivada, pues es un producto de funciones primero. La g es un producto de funciones. Pues aplicamos la derivada del producto de funciones. La primera por la derivada de la segunda. X menos 1 a la menos 1. ¿Dónde? Cierto, cierto. Bueno, lo podemos poner así. Por propiedades de logaritmos, g de x tendría un menos 1 al frente. Sí, porque recuerden que este era 1 entre x menos 1. Entonces, por propiedades de logaritmos, lo podemos dejar de esta forma. Entonces el signo negativo va hasta el frente. Ahora sí. Entonces es la primera por la derivada de la segunda. La derivada de este ya sabemos que es 1 entre x menos 1. Entonces la primera, que es esta, por la derivada de la segunda, pues que es x menos 1. Más la segunda
por la derivada de la primera. La derivada de x menos 1, pues la derivada de x es 1. Y la derivada de menos 1 es 0. Entonces ahí me quedaría como 1 por el logaritmo de x más 1. ¿Cuál? Ah, pues porque ahí me equivoqué. Por eso. Este es menos. Cierto, ni cuenta me había dado que era. Que le había puesto. Menos 1. Y ahí está. Ahí sí es logaritmo natural de x menos 1. Bueno, este menos que está afuera, recuerden que viene de este menos y que es del exponente menos 1 que salió del logaritmo. Y pues x menos 1 entre x menos 1 viene siendo 1 más el logaritmo de x menos 1. Bien, esa es la función derivada de g. Entonces, cuando lo evalúo en 2, esto me quedaría como menos 1 más el logaritmo natural de 1, porque aquí evaluaría 2, 2 menos 1 es 1. Y entonces el valor de esta derivada sería menos 1. En consecuencia, la pendiente a g es menos 1. Y ya tengo las dos pendientes. Esta es la pendiente a f, esta es la pendiente a g. Las puedo sustituir en la ecuación del ángulo entre rectas. Y pues ya a partir de esto, pues tendríamos el ángulo entre las rectas. Entre las curvas, no entre las rectas, entre las curvas. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, indíquenme cuando ya le pueda bajar. Ajá, sí, exactamente. Vale. Entonces, ya nada más para finalizar, la pendiente de f es 1. La pendiente de g es menos 1. Y entonces tenemos que la tangente del ángulo entre las curvas es el valor absoluto de la pendiente en f menos la pendiente en g entre 1 más la pendiente en f por la pendiente en g. Valor absoluto. Bueno, sustituyendo esto nos daría 1 menos 1 entre 1 más 1 por menos 1. Y entonces tenemos que la tangente del ángulo alfa es igual a 2 sobre 0. O sea que no hay ángulo de intersección. Sí, ¿cuál es? Sí, exactamente, ¿cuál es?
90, exacto. Sí. En el primer cuadrante la tangente de 90 grados no existe y es precisamente este cociente que no existe. Eso quiere decir que las curvas se cortan en ángulo recto. De hecho, ajá, exactamente. Se puede ver desde aquí de las pendientes, porque aquí podemos contemplar que la pendiente de G es igual a -1 entre la pendiente de F. Y pues de ahí encontramos que en ese punto G va a ser perpendicular a F. Las dos curvas, la función F y la función G, se cortan en ángulo recto. Ahora, si se cortasen en otro ángulo, pues entonces nos devolvería la tangente de otro ángulo. Y ahí sí tendría un valor específico que se puede calcular mediante el arco cuya tangente. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Para evitar que primero tengamos signos tangentes negativas y segundo para asegurar que nos devuelva el menor ángulo entre las rectas. Porque por ejemplo cuando tengo un ángulo así en el punto de intersección puedo tener este ángulo alfa o este ángulo beta. En el caso de la tangente negativa me va a devolver este ángulo beta. En el caso de la tangente positiva me va a devolver este ángulo alfa. Y por convención, como necesitamos el menor ángulo de los dos, que vendría siendo alfa, por eso le ponemos el valor absoluto, para que nos devuelva únicamente este valor.